Amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes, que todos sean abundantemente bendecidos. Y mire, cuando la persona al levantarse se acuerda de Dios, de su palabra, ella ya es bendecida. Observe lo que dice el texto sagrado. Hijo mío, Dios hablando. Hijo mío, usted es hija, usted es hijo, entonces Él está hablando con usted, con nosotros. Hijo mío, guarda el mandamiento de tu Padre, que es Dios, y no abandones la enseñanza de tu madre. ¿Quién es el Padre y quién es la madre? El Padre es el Todopoderoso, el Señor del cielo y de la tierra, que nos da el mandamiento, la enseñanza de tu madre. Yo entiendo que la madre aquí es la iglesia de nuestro Señor Jesús, la enseñanza de tu madre, es decir, las reglas de la familia de Dios aquí en la tierra. Entonces, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. En Proverbios 6:20, capítulo 6, versículo 20, luego dice, átalos de continuo en tu corazón, enlázalos a tu cuello. ¿De qué está hablando? Está hablando del mandamiento y de la enseñanza, del mandamiento del padre y de la enseñanza de la madre. Dice, átalos de continuo en tu corazón o a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Cuando andes, mire qué bueno, cuando andes, te guiará. Cuando duermas, velarán por ti. Y al despertarte, hablarán contigo. Entonces, nosotros nos despertamos hace poco y Dios habla con nosotros a través de su palabra. Muy bueno, ¿verdad? Usted que está ahí, que se despertó más temprano para participar de este live, aquí dice que el mandamiento del Señor, de su Padre y la enseñanza de su madre, las reglas de la iglesia de nuestro Señor Jesús. Entonces, la enseñanza de tu madre y el mandamiento de tu padre. Y al despertarte, hablarán contigo. Esto es magnífico, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz y camino de vida, las reprensiones de la instrucción. Entonces, Dios como Padre corrige a sus hijos. A veces a nosotros no nos gusta ser corregidos, pero para que nosotros podamos aprender la palabra de Dios, conocer a nuestro Padre, es necesario que nosotros aprendamos a aprender en su palabra, en su mandamiento, en la enseñanza de nuestra Madre, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Esto es extremadamente glorioso para que nosotros nos situemos, ¿verdad?, delante de las situaciones en la vida. A veces nosotros pasamos por situaciones que nosotros no entendemos. Caramba, pero yo creí tanto en Dios, caramba. Y Él, mira, me abandonó. Yo estoy aquí, en este tormento. No sé qué hacer con mi vida. Dios permite todo eso, amiga y amigo. Él permite problemas para que nosotros no dormitemos en la fe,
para que no adormezcamos en la fe, para que no entremos en piloto automático, para que no nos desviemos de aquello que Dios habló. Ahora, dando continuidad al tema que comenzamos durante estos días, ayer especialmente, cuando Jesús habló de la palabra, de su palabra, de aquel que conoce su palabra. Es decir, es algo espiritual, no es emocional, no es aquel que siente la palabra de Dios, no, es aquel que conoce la palabra de Dios. Y cuando nos profundizamos en el texto sagrado, Dios habla, Jesús da todas las informaciones que necesitamos. Él dice así, pero la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores, es decir, si hay verdaderos adoradores, también hay falsos adoradores. ¿Quiénes son los falsos adoradores? Son aquellos que adoran a Dios en la emoción, en la carne, basados en la música. Así es, basados en el sentimiento. Yo pienso así, yo lo creo así. Entonces, es una cuestión muy personal. Los falsos adoradores adoran a Dios en la euforia, en la emoción, en el sentimentalismo. Solo que Dios es espíritu. Él es espíritu. Él dice aquí, los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Es decir, la adoración que nosotros tenemos que presentar a Dios tiene que ser espiritual. Usted tiene que reconocerlo aquí, en la cabeza. Claro, tiene que conocerlo primero. Para adorar a Dios en espíritu y en verdad, usted tiene que conocerlo. Cuando la persona no lo conoce, incluso adora a Dios, pero en la carne. Porque la alabanza es bonita, el himno es bonito, es muy sentimental. Sentimos aquella sensación de una canción linda, maravillosa, pero todo en la emoción. Pero Dios quiere ser glorificado en espíritu, no en la emoción. Él quiere ser glorificado en la conciencia, en la cabeza, en el espíritu, que nosotros pensamos, razonamos, sopesamos las palabras y entonces le hablamos a Dios, no basados en la emoción. Ah, te amo, te amo, te amo. Pero es de la boca para afuera, que es lo que sucede mucho por ahí. Hay muchos adoradores que adoran a Dios en la emoción, en la carne. Y esa adoración, a veces la persona se queda toda la noche adorando, glorificando, cantando. Esa es la realidad. Pero de ahí salen de allí y van a hacer cosas equivocadas afuera. ¿Por qué? Porque simplemente eran personas que no estaban en espíritu y en verdad. Y por eso, el resultado de la vida es insignificante. El resultado de la vida es un fracaso. Ellas creen en un Dios grande, pero su vida es pequeña, es insignificante, es fracasada, fracasada literalmente. Entonces, se entiende por qué. Porque no adoran a Dios en espíritu, sino en la carne. Vea, y ahora sí, esta es la hora en la que
Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, es decir, de acuerdo con su palabra, en espíritu, es decir, en el Espíritu Santo. Pienso yo, creo yo, porque el Padre busca a tales. El Padre busca a tales que así lo adoren. Dios, Jesús explica, Dios es espíritu. Dios es espíritu. E importa que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Eso es muy fuerte. Es decir, nada que ver con el sentimiento, nada que ver con la emoción, nada que ver con la euforia, pero todo es racional, inteligente. Es un culto inteligente, racional. Estos son los que alcanzan la grandeza de Dios, la gracia de Dios, la compasión de Dios. Por ejemplo, una persona está desesperada, una criatura, solo para que se sitúe. Una persona está desesperada, está llena de problemas, depresión, vacío en el alma, en fin, está en el fondo del pozo. Entonces, va a la iglesia y la reunión se realiza basada en la emoción, y canción allá, y canción acá, y canta aquí, y canta allí. La persona a veces incluso canta, acompaña aquella canción, pero está sufriendo, está vacía, está depresiva. Entonces llega al punto de decir, espera, no puedo aceptar esta situación. ¿Cómo puedo adorar a una persona que no conozco? ¿Cómo puedo adorar a Dios si no lo conozco? Escucho hablar de Él, pero no lo conozco. Es decir, el conocimiento está aquí en la cabeza. Es espíritu, es espiritual. Entonces la persona comienza a requerir este conocimiento, esta revelación. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿O qué es lo que yo quiero de Dios? Nada de emoción. Y entonces llega al punto. Dios, no te conozco. Escucho hablar de ti, pero no te conozco. ¿Cómo puedo adorar en espíritu a alguien que no conozco, que no veo, que no siento, que no toco, que es espíritu? ¿Cómo? Tienes que cambiar mi vida. No quiero estar aquí frente a ti, diciendo alabanzas, cantando alabanzas. Aleluya, te amo Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Nada de eso. Si yo no te conozco, si no te conozco, ¿cómo puedo expresar mi gratitud? Si no te conozco, si no te has revelado a mí, ¿cómo puedo adorarte? Incluso, recuerdo cuando era joven, no era convertido y era un poco arisco respecto a las personas que creían en la Biblia. Y ellos cantaban allí, aleluya, y entonces nos juntábamos, muchachos, usted sabe cómo son, aleluya, y lo demás que fluya, porque no conocíamos. ¿Entiende, amiga y amigo? El conocimiento está en la mente, no en el corazón. El corazón simboliza el alma. El alma quiere sentir. El alma quiere tener placer. El alma quiere tener sensaciones, buenas, por supuesto, pero la mente es la que piensa. No, yo. ¿Cómo puedo adorar a alguien de quien escucho hablar, pero no lo conozco? ¿Cómo puedo presentarme a ti, oh Dios, Dios invisible, Dios desconocido para mí? ¿Cómo puedo presentarte
una alabanza, una adoración en espíritu y en verdad. Si yo no te conozco, yo escucho hablar de ti, pero yo no te conozco. Así es. Y Jesús dice en la oración sacerdotal, Él dice allí, muy bueno eso. Él dice en el capítulo 17, que leímos ayer, en el versículo 20, mas no ruego, observe, Jesús orando al Padre, mas no ruego solo por estos, que lo conocían, que eran los discípulos, los 11 discípulos, mas no ruego solo por estos 11, sino también por aquellos que, por tu palabra, han de creer en mí. Por el conocimiento de tu palabra, van a conocerme, tendrán acceso a mí. Entonces Jesús oró. Oró por mí, oró por usted, oró por cada uno de nosotros que busca, especialmente por la mañana, saber su voluntad para su vida en aquel día. Aleluya, gracias a Dios. Observe que la fe inteligente, está separada de la fe emotiva, de la fe sensacionalista. Y el diablo es astuto. Él sabe quién adora a Dios en espíritu y en verdad, pero también sabe que la mayoría, lamentablemente, adora a Dios no en espíritu ni en verdad, adora a Dios en la emoción. Y el diablo aprovecha esa emoción, esa sensación, ese sensacionalismo que la persona expresa motivada, regada por aquella canción y esa hermosa alabanza. Entonces, el diablo aprovecha y habla a través de aquella persona. Aleluya, bla, bla, bla. Habla en lenguas y la persona piensa, ah, yo recibí al Espíritu Santo. ¿Por qué dice que recibió al Espíritu Santo? Porque habló lenguas extrañas. Pero el diablo también habla en lenguas extrañas. El diablo habla en lenguas extrañas. Disculpe. Y si realmente quiere hablar en lenguas extrañas, anótese en un curso de lenguas y va a hablar en lenguas extrañas. Hablará inglés, francés, polaco, hebreo. Va a aprender a hablar. El diablo aprendió. Él conoce todas las lenguas porque actúa en toda la humanidad. Entonces está muy familiarizado con las lenguas extrañas. Y las personas que se dejan engañar por sus propios corazones, estas personas acaban pensando, creyendo que su lengua es de Dios. La lengua extraña de la que la Biblia habla, que es el don que Dios nos da, es solo para hablar con Dios. Es usted y Dios, Dios y usted. Es el lenguaje que el diablo no entiende. Cuando hablo en lenguas para Dios. Él sabe lo que estoy diciendo. Solo Él sabe lo que estoy diciendo. El diablo no lo sabe, las personas tampoco lo saben, ni yo lo sé, pero Él lo sabe. Y cuando hablamos en lenguas, no nos quedamos en esa emoción, en esa euforia, en ese sentimiento. Nada de eso. Hablamos de forma consciente. No sé lo que estoy diciendo, pero sé que estoy hablando directamente, comunicándome directamente con mi Padre.
Entonces, amiga y amigo, no busque, que es la sabiduría de la palabra, no busque lenguas extrañas. Por eso muchas personas no reciben al Espíritu Santo, reciben al espíritu engañador, porque las personas se dejan llevar por el engaño, por la emoción, por el sentimiento, por el corazón. Y es por el corazón que nos casamos mal, ¿sí o no? El ser humano se casa mal, hace malos negocios, ¿sí o no? Se abraza a una profesión, estudia 7 u 8 años, hace una formación intelectual primorosa, pero después, cuando va a ejercer la profesión, no siente ningún placer en eso. Entonces, ¿cuántas personas se forman en una determinada profesión y después abandonan aquella profesión porque no era aquello que querían? Pero perdieron tiempo porque estuvieron estudiando, estudiando. Entonces, así también es el corazón. El corazón lleva a las personas a tomar decisiones equivocadas. Y así, cuando una persona escoge o quiere o desea o codicia hablar en lenguas, no está buscando el bautismo con el Espíritu Santo, está buscando los dones y no el donador de los dones, que es el Espíritu Santo, y por eso no recibe. El diablo aprovecha esa ignorancia y lanza su semilla hablando en lenguas, pero lenguas que no tienen nada que ver con las lenguas de los ángeles, la lengua de Dios. Entonces, Jesús dice que no ruego, no ruego, vea, no ruego solo por los que están aquí conmigo, sino también por aquellos, es decir, Él ruega por aquellos que, por la palabra de Dios, por la enseñanza de la palabra de Dios, por el conocimiento de la palabra de Dios, van a conocer a Dios, que es el autor de la palabra. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, nos presenta, nos da informaciones respecto a Dios. Entonces, tenemos que buscar a ese Dios que su palabra nos enseña. Como dije inicialmente, Dios mío, escucho hablar de ti, sé de esto, sé de aquello, sé que quien crea y sea bautizado será salvo y tal. Pero no te conozco, conozco aquí tu palabra, pero aún no te conozco, Señor. Y solo Él puede revelarse a usted y a mí, solo Él. Y quien hace eso es el Espíritu Santo. Es muy glorioso. Por eso, el bautismo con el Espíritu Santo es extremadamente importante para nuestra salvación. Es extremadamente importante para nuestra salvación. Sé que hay personas que van a preguntar, pero, obispo, el ladrón en la cruz no fue bautizado, ni en las aguas, ni con el Espíritu Santo, y fue salvo, ¿no es así? Sí, lo fue, claro. En el último minuto se convirtió y no tuvo tiempo para bautizarse, ni condiciones, ni para recibir el bautismo. Entonces, fue salvo. Así también sucede, a veces, con la persona que está cerca de la muerte. Allí, en el lecho de dolor, en el lecho de la muerte, ella toma la decisión de aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. Allí es salva. ¿Por qué? Porque creyó en la palabra de Jesús. Creyó en la palabra de Jesús. No sintió una emoción ni sentimientos. Estaba sintiendo dolores. Estaba al final de su vida. Estaba sufriendo. Pero incluso en el sufrimiento, delante del sufrimiento, ella obedeció lo que el Espíritu Santo dijo con respecto a su hijo y aceptó en el último momento y fue salva. Así, amiga y amigo, debemos conducir nuestra vida,
porque si conduce su vida de acuerdo con su corazón, solo va a fracasar. Disculpe la expresión, se va a equivocar, solo va a quebrarse la cabeza por ahí. Y esa es la razón por la que la mayoría de las personas se dan la cabeza contra la pared, porque no quieren dar atención, escuchar y aceptar, prestar atención a la palabra de Dios. Jesús dijo que por su palabra han de creer en mí, es decir, por el conocimiento de la palabra de Dios es que conocemos a Dios, porque la palabra es espíritu y verdad. ¿No es lo que Jesús dijo? Mis palabras son espíritu y verdad. Ellas nos llevan ¿a qué? Al conocimiento de Dios. Y entonces tomamos la decisión. Yo quiero, yo acepto o no acepto. La persona es la que decide. Pero el conocimiento de Dios viene por su santa palabra. Gracias a Dios. Vamos a volver aquí y citar el libro de Proverbios, que habla en el capítulo 6 y versículo, veamos aquí, 20, a partir del 20º versículo. Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. La madre es la que enseña al hijo, pero el mandamiento viene del padre. El padre habla. La madre, que es la iglesia, enseña. Y entonces dice, átalos de continuo en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Cuando andes, te guiará. Cuando duermas, velarán por ti. Y al despertarte, que es lo que escuchó hace poco, hablarán contigo. Dios habla con usted y habla conmigo. ¡Qué maravilla!, ¿no? Guarda la palabra de Dios y la palabra de Dios se cumplirá en su vida. Que Dios los bendiga a todos y hasta mañana. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias a Dios.